Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así es que esta mañana tengo un tema que se llama el pan de cada día. Diga conmigo, el pan de cada día. A veces hacemos oraciones sin detenernos un momentito a meditar en qué estamos orando, qué estamos hablando. Y el Señor me hizo meditar en el pan de cada día. Lucas 11:3 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Quiere repetir conmigo esta mañana? Danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea que aquí hay dos cosas. Una, que hay un pan listo. Y número dos, que ya es nuestro. ¿Sí lo cree esta mañana? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios ya tiene listo lo que cada uno necesitamos cada día. Así es que me puse a pensar de qué pan Dios está hablando ahí, porque muchas veces nosotros asumimos que es el pan que en las mañanitas nos tomamos con un cafecito, o la comida que tenemos para compartir o para alimentarnos. Casi siempre tomamos este pasaje como algo literal, en el sentido de un pan normal, ¿verdad? Y qué bueno es comer pan, es rico, pero no es todo. Y como que en un momento esta oración nos ha enseñado a pedir todo lo que necesitamos. Hablando de bienes, hablando de recursos, en fin, todo lo que en un momento pudiera ser material. Pero yo quiero dejarle algo diferente esta mañana. ¿De qué pan Dios está hablando? ¿O a qué se refiere la Escritura cuando dice: danos hoy el pan nuestro de cada día? Encontré que en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Luego en Juan 6:41 dice: entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Otra escritura dice, 6:48, en el mismo Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida. Y al final encontré en Juan 6:51 que dice: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Así es que yo creo que con estos versículos tenemos suficiente información de cuando Jesús declara que Él es el pan de vida. Y entonces yo me puse a pensar: Señor, yo creo que si hacemos únicamente esa oración, danos hoy el pan de cada día, pues va a ser como muy limitado lo que te estamos pidiendo. Va a ser como simplemente la satisfacción de algo literal y limitado, que no podrá suplir muchas de nuestras necesidades. Y me puse a pensar: ¿y los que no comen pan, qué piden? Porque aquí dice: dame el pan de cada día. Entonces, ¿y si no como pan, qué pido? Dame mis baleadas de cada día, dirían los hondureños, o dame mis chilaquiles de cada día, o qué sé yo. Me puse a imaginar pidiéndole a Dios, si estudiáramos o leyéramos literalmente la oración: danos hoy nuestro pan de cada día, como que únicamente está limitado a alimentos. Y ciertamente usted sabe que tenemos que comer, ¿verdad? Si no, pues no vamos a desarrollar y pronto desapareceremos. Así es que, pero yo creo que hay más en esto. Así es que yo quisiera esta mañana compartir dos cosas importantes. Número uno, que necesitamos considerar la vida espiritual que tenemos. Y número dos, debemos considerar la vida natural que tenemos. Hay dos tipos de vida que se mueven en nosotros, porque somos seres espirituales. Así es que nosotros tenemos que considerar la vida en el espíritu y la vida natural, la que nosotros prácticamente vemos.
Y me puse a pensar que si vamos un poquito más allá de lo que normalmente hemos ido en cuanto a esta oración, vamos a encontrar lo siguiente. Número uno, que Dios está hablando de algo mucho más grande y está hablando de la vida espiritual que genera la vida natural. Usted sabe que todo lo que se ve vino de lo que no se veía, ¿sí es cierto? También consideramos la semana pasada que la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que Dios está esperando que nosotros visualicemos lo que necesitamos para poder llegarlo a tener. Pero también Él hace una observación y dice, buscad primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás, diga conmigo, todo lo demás os será añadido. ¿Verdad? Dice, ¿por qué se preocupan si miren las aves del cielo, que no trabajan ni hilan? El Señor les provee y las alimenta. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? Hombres y mujeres de poca fe. No dice hombres y mujeres, ¿verdad? Pero dice hombres. Pero creo que está hablando de la humanidad en sí, realmente. Entonces quiere decir que la fe tiene que ver con lo que nosotros recibimos, pero el punto es cómo nosotros alcanzamos lo que necesitamos, cómo nosotros podemos tener todo lo que pedimos en un momento determinado. También encontré que hay muchos pasajes de la Escritura donde dice, pedid y se os dará, por ejemplo. Dice otro, y todo lo que pidieres creyendo lo recibiréis. Y dice, y todo lo que pidiereis, también dice la Escritura, en el nombre de Jesús, también se os dará. Y hay muchos pasajes que declaran este tipo de confesiones que nosotros en un momento hacemos, pero encontré algo que no muy se menciona y dice, conforme a tu voluntad. Muchas veces nos han enseñado a pedir, ¿usted qué necesita? Una casa, pero ¿de cuántos cuartos? ¿De una sala, 2 salas? ¿Cuántas cocinas? Sea específico, porque a Dios le gusta que usted le diga exactamente lo que quiere y así Dios se lo va a dar. O también hemos aprendido que si necesitamos un carro, Señor, pero de tal año, de tal marca, de tal color, 2 puertas, 4 puertas, como que en un momento el ser específico va a hacer posible que Dios obre. Pero esta mañana yo quiero enseñarle algo mucho más allá que eso. Quiero enseñarle que el Señor determina, número uno, darle vida a la vida espiritual en cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer cuando vino a salvarnos? ¿A qué se refiere la Biblia cuando el Señor obra el milagro de nuestra salvación a través de su sacrificio y su resurrección? Es devolvernos la vida espiritual que en un momento se perdió por el pecado, porque así dice la Escritura, cuando Satanás le dijo a Eva que no moriría, Eva creyó que no iba a morir, comió y no le pasó nada, pero el problema fue en el mundo espiritual. La vida de Dios en ella murió, igualmente en Adán, cuando también desobedeció a Dios, murió esa vida de Dios que había en ellos y quedó únicamente la vida natural. Así es que la humanidad se ha venido desarrollando por la vida natural, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vemos las cosas, qué creemos que debemos hacer. Leemos la Biblia y tomamos los pasajes literales como pedid y se os dará, tocad y hallaréis, tocad y se os abrirá, ¿verdad? Y todo lo que pidieres en el nombre del Señor. Y entonces empezamos a pedir porque, dígame si no, ¿cuántos tenemos necesidades? ¿Tendremos necesidades de algunas cosas? Creo que de muchas, más cuando las situaciones se ponen difíciles o imposibles ante nuestros ojos. Entonces empezamos a pedir a Dios. Y muchas cosas pasan y otras no pasan, como que en un momento le pegamos a la piñata con los ojos cerrados y le damos un palo y bueno, algo cayó de ahí. Pero creo que la voluntad de Dios realmente es bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Así es que si nosotros comenzamos a pensar entonces en que el Señor dijo que Él es el pan, que nosotros debemos tener, que nosotros debemos pedir, que nosotros debemos creer, es porque Él tiene todas las respuestas para nuestra vida. Porque aquí dice la Escritura que el Señor declaró, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, y si alguno come de este pan,
vivirá para siempre. Otro dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, y el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Es como ir más allá de las necesidades naturales que tenemos. Así es que, si nosotros entendemos esta mañana que tenemos prácticamente dos naturalezas en nosotros, la humana, la natural, y la vida y la naturaleza espiritual, nosotros tenemos que entonces entender que hay que trabajar para que las dos crezcan. La Biblia dice que el que es de la carne, carne es, y el que es del espíritu, espíritu es. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿De qué Dios nos estará hablando en ese pasaje? Yo creo que cuando Él se refiere a la carne, se refiere a nuestra humanidad, a lo que nosotros como hombres y mujeres podemos hacer o pensar o decidir. Y cuando se refiere a lo que es nacido del Espíritu, está hablando de la vida de Dios en nosotros, que fue lo que vino a hacer Jesucristo al morir y nosotros reconocerlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando nosotros venimos y reconocemos y entendemos que hay una vida espiritual en nosotros que genera la vida natural, nosotros tenemos que empezar a pensar que no podemos seguir tras las cosas que se ven, sino debemos seguir tras las cosas que no se ven, que generan las que se ven. Bueno, a ver si me entiende este trabalenguas, pero al final de cuentas es una verdad. Porque normalmente la humanidad está corriendo detrás de las cosas que se ven. Dígame cuánta gente está dejando la vida perdida por las cosas que quiere alcanzar, por los sueños de tener algo en la vida, de tener una casa, de tener una comodidad, de tener una libertad financiera, de tener salud, de tener, ¿qué más le digo? Logros profesionales. La gente está dejando la vida por alcanzar ese tipo de cosas de una manera incorrecta. No estoy diciendo que no sean metas a alcanzar. Lo que estoy diciendo es que necesitamos encontrar el camino que Dios dejó para poder tener todo lo que nosotros necesitamos, pero por sobre todo una vida feliz, una vida saludable. Yo encontré también algunos pasajes que quiero enseñarle esta mañana y que tienen que ver con nuestra manera de pensar. Diga conmigo, mi manera de pensar. Hemos aprendido de muchas maneras y a través de muchas enseñanzas cómo se formó nuestra manera de pensar, así es que no vamos a trabajar en eso hoy, pero sí creo que es importante saber cómo nosotros podemos empezar a pensar por nuestra naturaleza espiritual para que podamos determinar en nuestra naturaleza humana lo que queremos ser. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Mire qué profundo lo que le voy a decir esta mañana. Conocer a Dios. Diga conmigo, necesito conocer a Dios. Porque si nosotros no conocemos a Dios, no nos conoceremos nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Él nos creó a su imagen y semejanza. Cuando nosotros determinamos conocer a Dios, entonces nosotros vamos a poder conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocernos, podremos también conocer nuestro funcionamiento. Así es que yo creo que Dios esta mañana quiere facilitarnos las cosas. Siempre he creído que Dios es un buen facilitador. Diga conmigo, facilitador. ¿Quién es una persona facilitadora? La que facilita las cosas. Qué profundo, ¿eh? Es un facilitador, alguien que hace las cosas simples. Alguien que nos da la manera más, ¿qué le diré? Más prácticas, simple de poder alcanzar las cosas. Como estaban explicando esta mañana nuestras hermanas con respecto a celebrar las pequeñas victorias. Me gustó los pasos que nombraron. ¿Cuántos los escucharon? Dijeron, ¿cómo usted puede llegar a alcanzar sus metas? Dijo, número 1, queriendo. ¿Qué tal si aplicamos los mismos principios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Job dijo una vez, ¿se acuerda de Job, un hombre de la Biblia? De oídas yo he oído de él, o de oídas había oído de ti, si lo queremos hacer exactamente como dice la Escritura. Pero hoy dijo, mis ojos te ven.
Una cosa es oír de alguien y otra cosa es verlo, ¿sí o no? Una cosa es que a usted le cuenten de una persona y otra cosa es que usted la tenga enfrente y pueda platicar con esa persona. Así es que encontré dos cosas que realmente son las que debemos pedir. A veces pedimos tantas cosas. Oí un día a César Castellano, no sé cuántos de ustedes lo conocen, un pastor colombiano, y dijo: Señor, gracias porque hoy entiendo, dijo, que tengo mucho más creyendo que pidiendo. O sea, es mucho más lo que tienes para darme que yo para pedirte. Fíjese qué interesante. Quiere decir que para Dios en un momento nos vamos a quedar cortos pidiendo, comparado con lo que Él tiene para darnos. Pongamos este ejemplo. Señor, por favor, me duele mi rodilla, sáname por favor. Señor, necesito que me sanes de mi rodilla. Y el Señor se quedará pensando: si supieras lo que yo tengo para ti, no me pedirías que te sane la rodilla. A ver, ¿cómo es eso? Dice: escudriña mi palabra, busca mi reino y su justicia. ¿Qué dice mi palabra? Dice que el Señor pagó por todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por su llaga somos sanos. Diga conmigo: por su llaga soy sano. ¿Usted tiene que pedir que el Señor le sane la rodilla o tiene que creer lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario y declararlo? Fíjense qué interesante. Dios no se enfoca en la rodilla que le duele, Dios se enfoca en toda su salud. Y Dios no le está diciendo que la pida, sino Dios le está diciendo que la crea. ¿Por qué cree que muchos andan buscando la prosperidad financiera? Porque no han creído lo que el Señor ya hizo por nosotros. Buscando, bueno, Señor, entonces, ¿cómo nosotros llegamos a conocerte? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer realmente? Y encontré que el punto número 1 para conocer a Dios es tener revelación. Revelación de Él. Muchas personas oyen de Dios. Muchas personas creen en Dios. Y a mí me parece duro lo que dice Santiago. Dice: sí, dice, está bien, dice que crean, si hasta los demonios creen y tiemblan. Pero eso no genera mayor cosa. Porque de nada sirve que usted crea y tiemble si no le cree a Dios y hace lo que Él le dice. Mire qué interesante. Yo he oído a muchas personas defender su libre albedrío. Dice: yo tengo libre albedrío, el Señor me dio libre albedrío, así es que yo puedo hacer lo que yo piense y lo que yo quiero y lo que yo decida, yo lo puedo hacer porque Él me dio a mí libre albedrío. Así es que, en otras palabras, y yo le voy a decir a Él cuando yo necesite su ayuda. Mucha gente camina y después dice: Señor, ayúdame porque ya me quedé aquí pero quiere que lo ayude en lo que Él decidió hacer, en lo que él o ella pensó que era lo correcto, pero nunca tuvo una relación con Él para saber si era lo que realmente Dios quería que hiciera, el plan perfecto para nuestra vida. Dice la Biblia que Él ya tiene nuestros planes hechos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Imagínense, Él ya tiene nuestro plan. Lo que pasa es que nosotros andamos haciendo nuestros planes porque no conocemos los planes de Él. Entonces dije: ok, Señor, necesitamos revelación entonces. Que tú te reveles a nuestra vida. ¿Se acuerda cuando Pablo iba en su caballo negro, digo yo? Pero dice que en ese tiempo se llamaba Saulo y andaba haciendo lo que él pensaba que era la voluntad de Dios. Andaba matando a todos los que él creía que estaban en contra de Dios. Así es que él tenía autoridad y tenía todo. Y un día Dios se le revela y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se imagina usted? ¿Quién me habló? Diga conmigo esta mañana: revelación.
Entonces el Señor lo bota del caballo y lo deja ciego. ¿Se imagina usted un hombre prepotente, lleno de vigor, con autoridad, en una posición realmente en la que él podía hacer lo que él quería? Le habían dado todos esos privilegios de matar al que él consideraba que estaba haciendo lo incorrecto. De pronto cae ciego, y un ciego no mira nada. Esa es otra revelación. Entonces ciego, de la manita se lo llevaron, porque ya no, ¿qué? ¿Para dónde? Y después Dios le habla a uno de sus hombres y le dice: ve a la casa de donde está fulano de tal ahí, ciego. Oras por él y va a recibir la vista. ¿Se imagina cómo Dios se revela a Saulo? Dios tiene que revelarse a nuestra vida de una manera sobrenatural, para que nosotros podamos entender que hay un Dios todopoderoso, un Dios que no es como nosotros pensamos que es, sino es un Dios como Él es. Y entonces nosotros necesitamos recibir la revelación de Él a través de una obra sobrenatural. Yo creo que todos los hombres de Dios en un momento tuvieron que tener un encuentro sobrenatural. Diga conmigo, un encuentro sobrenatural. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés pastoreando en el desierto, porque era otro que fue a parar al desierto por sus propias decisiones. Dijo: yo aquí voy a ayudar a mi pueblo. Bueno, usted sabe toda la historia. Así es que él para en el desierto, y un día en el desierto comienza a arder una zarza, y eso no era raro. En el desierto arden las zarzas, ¿o no? Se secan, mucho calor, agarran fuego, qué sé yo. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que la zarza no se consumía. Cuando algo sobrenatural ocurre, va a llamar nuestra atención. Entonces, ¿qué pasó con esa zarza? ¿Qué pasó con él? Entonces, el Señor, de alguna manera, sedujo el corazón de Moisés para que se acercara a ver lo que estaba sucediendo, que ya no era normal. Dios tiene que evidenciarse a nuestra vida de una manera sobrenatural. ¿Cuántos lo quieren? A veces nuestra vida se torna en una vida tan religiosa, cumpliendo con ciertos rudimentos, y perdemos la revelación de Dios. Nos quedamos con los moldes, nos quedamos con los sistemas y perdemos la revelación de Dios. Diga conmigo: hoy necesito el pan de hoy. El pan de hoy es la revelación de hoy. ¿Qué Dios quiere que hagamos hoy? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar esa dirección de Dios? Tiene que comenzar por una revelación de Dios sobrenatural a nuestra vida. Que nadie me lo diga, que nadie me lo cuente, porque a lo mejor me miente. Tiene que ser una experiencia sobrenatural. Entonces, ¿cómo vamos a orar? Encontré un pasaje en Daniel 2:28. Mire la oración de Daniel. Daniel le está diciendo: Señor, no tengo para la renta. Bueno, se pagaban rentas en aquellos tiempos, pero algo. ¿Sabe qué dice? Señor, revélame los misterios. Señor, revélame. Diga conmigo: Señor, revélame lo que no ha subido a corazón de hombre, que ojo no ha visto, y que tienes preparado para mí. Aleluya. ¿Qué tal si nosotros hacemos esa oración en la mañanita? Cuando usted se levanta: Padre, buenos días. Señor, revélame lo que ojo no ha visto, oído no ha oído, y que tienes preparado para mí. ¿Cuántos creen que somos únicos? Amén. Originales. Sí. Voltéese a su vecino y dígale: no hay otro como yo. Gracias a Dios, somos únicos. Imagínense con dos. Pero tenemos que aprender a pensar. Yo creo que fue la semana pasada, no me recuerdo si fue un miércoles o un domingo. Yo decía: ¿por qué somos dados siempre a esperar lo malo? ¿Por qué siempre somos dados a esperar lo que Dios no tiene preparado para nosotros? Es como que usted dijera: ¿cuánto peso? 120. De plano mañana voy a pesar 130.
Como que ya estamos listos para esperar lo que no queremos en un momento determinado, pero tenemos que aprender a esperar lo correcto. Y no hay otra manera, porque si Daniel encontró la forma, nosotros tenemos que seguirla. Si el Señor dejó escrita la razón, nosotros tenemos que entender. ¿Cuántos creen que debemos orar para poder tener la revelación de lo que Dios tiene preparado para nosotros? Imagínense alguien que se sienta enfermo y orando en la mañanita: Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y dice el Señor: que vivas sano, saludable. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, sáname. No. Señor, creo que tu voluntad es que sea sano, que viva saludable, que viva proveído, que viva prosperado. Cuando nosotros empezamos a determinar lo que Dios dice para nuestra vida, Dios espera que nuestro libre albedrío decida hacer lo que Él dice. Porque entendí que la Biblia dice que está bien, que todo lo que pidamos en el nombre del Señor nos va a ser dado, pero tiene que ver con su voluntad. Tiene que ver con su revelación. Encontré otro pasaje de Daniel 2:22, Daniel 2:22, y dice: revélame lo profundo y lo escondido. Hermano, nosotros tenemos que llegar a Dios de una manera diferente. Porque si nosotros no llegamos a Dios de la manera que Él nos enseña, estaremos orando y muchas cosas no nos van a ser dadas. Voltéese a su vecino y dígale: eres sano. Eres sano. Dígale: eres sano. Voltéese a su vecino y dígale: eres próspero. El problema no está en los recursos, el problema está en la manera de pensar que se aleja de la voluntad de Dios y nos lleva a creer lo que no somos. Nos lleva a creer que no tenemos. Dios quiere esta mañana animarnos para que aprendamos a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña cuando nosotros debemos pedir creyendo? Dice primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Mire qué certeza y qué seguridad. No podemos nosotros caminar por la vida pensando: ¿será o no será? ¿Me lo irá a dar o no me lo irá a dar? Porque ya tenemos que estar seguros. La Biblia dice que no podemos caminar en dos pensamientos. Tenemos que caminar en un solo pensamiento, y ese pensamiento es el de la voluntad de Dios. Por eso me llamó la atención este pasaje de primera de Juan 5, 14 y 15, porque dice que nuestra confianza debe estar cimentada delante de Él, porque cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. ¿Cuántos creen que debemos someter nuestro libre albedrío? ¿Y sabe a qué? A la obediencia. No se trata de que usted quede sin usar su libre albedrío. Se trata de que usted lo someta a la dirección de Dios, para que Dios pueda decirle qué pasos debe seguir para lograr lo que usted quiere. Porque nosotros podemos crear muchos pasos para llegar a donde queremos llegar, pero ¿cuánto perderemos en el camino? Probablemente hasta la vida y no lleguemos. Pero si hay alguien que nos dirija para llegar a donde queremos llegar, creo que nosotros lo podemos hacer. Y bendecidos en todo el trayecto, y aprendiendo y disfrutando. A mí me llamó la atención hoy el mensaje que trajeron las hermanas, celebrando las pequeñas victorias. ¿Cómo yo celebro las pequeñas victorias? Oiga lo siguiente, se lo voy a dejar gratis. ¿Cómo yo celebro las pequeñas victorias? Cuando cada paso que dé hace menos corta la distancia al objetivo que quiero llegar.
Cuando creo que cuando estoy caminando hacia la meta, está haciéndose más corta la distancia que tengo para llegar. Pero cuando creo que la distancia se me alarga, ¿usted cree que voy a celebrar? ¿Cuándo yo celebro las pequeñas victorias? Si yo decido ahorrar $20 semanales y ahorré 5, ¿debo celebrar o no? Sí. Fíjese lo siguiente. Como seres humanos fallamos, ¿sí o no? Sí. Cuando fallamos creemos que todo lo perdimos. Somos muy Ah, buenos con nosotros mismos. no llegué, no lo logré, no lo hice. Yo creo que mejor hasta ahí llego. ¿Cree usted que el Señor no ha desistido de salvarnos? ¿Cuántas veces el Señor ha trabajado con hombres y todos fallaban y Él seguía y nunca perdió el objetivo de salvarnos? Dijo, no, voy a enviar a mi Hijo. Pero nunca dejó de perseverar. Yo creo que lo que Dios necesita que nosotros entendamos es que, número uno, tenemos que tener segura la meta donde queremos llegar. Debemos estar seguros de lo que queremos. Y para eso necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es que estemos esta mañana aquí? Si no creyéramos, no hubiéramos llegado. Obstáculos siempre van a haber. Situaciones difíciles siempre van a existir. Pero cuando estamos determinados para llegar a donde Dios quiere que lleguemos, ¿quién cree que nos va a hacer llegar aún en un momento que pareciera que es imposible llegar? Es Dios. Así es que necesitamos entonces seguir conociendo su voluntad. ¿Qué más podemos hacer? Mire, tantos pasajes que hay para que nosotros podamos aprender a orar. Nosotros necesitamos recibir la revelación de Dios para nuestra vida. En Efesios 1:17 encontré lo siguiente. Ayúdame a entender. ¿Ha oído personas que dicen, este no entiende? Y otros más optimistas dicen, ni entenderás. Yo me recuerdo que tenía una maestra, ¿qué le diremos? Hace poco. Y yo le decía, maestra, no entendí, era una maestra de cálculo. Y yo le decía, maestra, no entendí este problema. Me dice, ay, ni entenderá. Creía que me explicaba otra vez, no me explicaba. Si no entendíamos a la primera, hasta ahí quedaba la oportunidad. Explíqueme, dice, ¿no entendió? Ni entenderá. Dígame si no nosotros en un momento llegamos a esas conclusiones y dice, no va a entender. No va a entender, nunca va a entender. Nunca va a entender. Pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Que entienda o que no entienda. Si no, oiga lo que le voy a decir esta mañana. Si usted llega a la conclusión que la voluntad de Dios es que entienda, ¿cuál tiene que ser su petición? Ayúdame a entender. El primero que tiene que entender no es el que tiene que entender. Somos nosotros. Fíjese usted qué interesante. Nosotros nos enojamos porque la otra persona no entiende. Tomamos decisiones porque la otra persona no entiende. Hacemos juicios porque la otra persona no entiende y condenamos porque la otra persona no entendió. Entonces la oración no es que la otra persona entienda. ¿Cuál es la oración? Diga conmigo, que yo entienda. Que yo entienda por qué no entiende. Interesante. Oiga lo que estoy diciendo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque muchas veces perseguimos cosas. Oiga esto. Con las que Dios está trabajando y no las va a mover. Le conté
la historia de aquel hombre que Dios le dijo, mueve esa roca de ahí, una roca como del tamaño de un cuarto. Y ese hombre llegó y empujaba esa roca y empujaba esa roca. Y pasaron los días y pasaron las semanas y empujaba la roca. Dios me dijo que yo tenía que mover esta roca y seguía moviendo y seguía moviendo. O seguía empujando, perdón. Y la roca no se movía. Entonces dice esta anécdota que de pronto él desistió y dijo, no, ya no. Ya llevo años aquí empujando esto y ¿cuántos años nosotros llevamos empujando ciertas cosas? Y entonces el punto es que el Señor le habló y le dijo, ¿ya te diste cuenta de tus brazos y tus piernas? Dijo, no. Dijo, son las que han crecido y se han fortalecido durante todo este tiempo. A veces como que las órdenes de Dios no encajan con nuestra lógica, como la que le estoy diciendo ahorita. Es que no entiende, porque nosotros pensamos que la persona que te tiene que entender es la que nosotros creemos que tiene que entender. Pero los que tenemos que entender somos nosotros, fíjese qué interesante, para poder hacer lo siguiente, dice, ayúdame a entender, oiga esto, y revélame el propósito y voluntad que tú tienes para mi vida. Diga conmigo, crecimiento personal. Crecimiento personal. ¿Por qué cree usted que esta iglesia se llama crecimiento de vida? Porque aquí no esperamos que crezcan las personas que nos acompañan, sino que crezcamos primero nosotros. Oiga el tip que le voy a dar. La persona que crece hace crecer todo su alrededor. Muchas personas esperan que todo su alrededor crezca, pero ellas no crecen. Wow. Entonces dice, ayúdame a entender. 2, revélame el propósito. 3, y la voluntad que tienes para mi vida. Entonces la pregunta es, ayúdame a entender por qué no entiende. Revélame el propósito de tu voluntad. Pero ¿no cree usted que eso es más difícil que simplemente que entienda al otro o la otra? Casi siempre nosotros, como seres humanos, buscamos los caminos más fáciles para lograr lo que queremos, ¿sí o no? Debido a eso es que tanta gente pasa sobre tanta gente para lograr sus objetivos. No les importa la vida de los demás, lo que les importa es alcanzar el objetivo que tienen por delante. Así es que eso dice Efesios 1:17, si lo quiere apuntar para su próxima oración. Y mire lo que sigue diciendo ahí. Dame espíritu de sabiduría y de revelación, ilumina los ojos de mi entendimiento. Hermano, esa es la oración. Señor, dame para la renta. Señor, dame para mi carro. Señor, sáname. Señor, líbrame de mi jefe. Líbrame de mis compañeros de trabajo. Mira lo que están haciendo conmigo. Ustedes, esas son las oraciones que tenemos que hacer. Señor, que me paguen 20 la hora. Señor, que me aumenten el sueldo. Acuérdate de tu siervo. Lo que tenemos que hacer es tener revelación de Dios para que Él pueda enseñarnos a orar. Diga conmigo, enseñarnos a orar. Pero enseñarnos a orar conlleva una revelación sobrenatural de Dios. Y dije, Señor, aquí dice, danos hoy nuestro pan de cada día, pero con pan no la hago. Solo pan. Pan en la mañana, pan a mediodía, pan en la noche, pan el otro día. ¿Qué es lo? Dios tiene que tener algo más aquí. Se trata de Jesús. Se trata de la palabra. Se trata del Señor. Señor, dame cada día la revelación que necesito para vivir. Y aquí me está enseñando que la segunda petición es la sabiduría para aplicar la revelación. Oh, qué maravilla.
Hermano, los carros no se piden, los carros se generan. Las casas no se piden, las casas se generan. Las relaciones no se piden, las relaciones se generan. Dígame si no es cierto. Usted tiene las relaciones que usted quiera tener. Así es. Y como usted las quiera tener. Pero ¿qué hacemos nosotros? Responsabilizamos a las personas de la relación que tienen con nosotros. ¿Por qué no nos responsabilizamos nosotros de la relación que tenemos nosotros con las personas? Es diferente. Siempre estamos viendo el comportamiento de las personas, lo cual determina si merecen o no merecen, ¿sí o no? Para lo que me paga y quiere que haga todo esto, está loco. Para lo que me da, ¿por qué? ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque es nuestra naturaleza humana, porque nuestro amor es condicional, nuestro dar es condicional, nuestro trabajo es condicional, todo lo que el hombre haga es condicional en su naturaleza humana porque está limitado. ¿Por qué cree usted que los favores siempre los andan cobrando por ahí las personas? ¿No ha habido a veces las recomendaciones? ¿Sabes qué? Decirle a fulano que vas de parte mía, me debe un favor. Que me lo pague con que te lo haga. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que esos favores a veces duran tantos años. Pues si ya te he hecho como 20 favores, sí, pero es que se fue caro. Como todos los favores parece que fueran, en lugar de un favor, una deuda. ¿Por qué los seres humanos nos comportamos así? Oiga lo siguiente. Juan 3:12. No, es que cuando yo empecé a entender estos pasajes, mi vida empezó a tener un renuevo. Diga conmigo, renuevo. Diga, el renuevo del espíritu de mi mente. La semana pasada hablamos del renuevo de la fe. Cuando renovamos la fe, nosotros alcanzamos las cosas que esperamos de la manera correcta. Renovar nuestra fe es aprender a tener la revelación correcta de la Escritura. Y dice, Juan 3:12, fue el que le dije, ¿no? Sí. Ayúdame a entender, oiga esto, las cosas celestiales. ¿Por qué Juan pedía eso? Ayúdame a entender, o por qué Juan nos quedó esa enseñanza. Ayúdame a entender las cosas celestiales. Porque dice la Escritura que el Señor ya nos bendijo juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Diga conmigo, toda mi bendición está lista. Toda, no está por partes, toda. Pero necesito entender. Qué interesante. Necesito entender cómo llegar ahí, tomar lo mío. Diga conmigo, cómo llegar ahí, tomar lo mío. Hermano, ahí tienen todo. Por eso la Escritura dice, buscad primeramente el reino y su justicia y todo lo demás. Diga conmigo, todo lo demás. ¿Sabe qué? Hay personas que no tienen tiempo para escuchar la enseñanza de la palabra porque tienen mucho trabajo, porque tienen muchas cosas que pagar y porque tienen muchas cosas que comprar. Qué cosa, ¿eh? Lo que necesitamos es enseñarles una vida espiritual que tiene que ver con Dios. Esa vida que murió por el pecado y que Jesús vino a pagar el precio para que volvieran a ser en nosotros. Oiga el Salmo 119:18. Usted sabe que no muchas veces doy tantos pasajes, ¿verdad? Pero esta vez usted tiene que tener pasajes para orar. Para orar conforme a la voluntad de Dios. Dice, Salmo 119:18, abre mis ojos. Aleluya. Diga, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. No piense que ya los tiene abiertos. Como dijo la hermana hoy, no piense que ya lo sabe todo. Abre mis ojos, oiga esto, y miraré las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Si Dios no abre nuestros ojos, podremos leer 100 veces los pasajes y nunca miraremos lo que Dios tiene para nosotros ahí. Leerá y leerá y leerá y leerá y la tormenta le llegará.
Porque se necesita revelación. Fíjese cómo piden estos hombres, cómo el Señor nos enseña realmente a hacer las peticiones correctas. Marcos 4:11, enséñame los misterios del reino de Dios. ¿No dice él, buscad primeramente el reino? Usted y yo tenemos que conocer cómo funciona el reino. Diga conmigo, dando. Es el principio que estableció el Señor a causa de su amor. Ayer platicábamos con unos hermanos que algunas personas deciden no casarse, ¿verdad? Hemos conocido personas que dicen, no, ya sea que ya se hayan casado o que nunca se hayan casado, por un momento dicen, no, yo ya no me caso. Ok. ¿Qué es lo que una persona va a dejar de tener? Yo les decía, yo entiendo. Porque las desilusiones, las decepciones, la trayectoria de la vida es muy fuerte en un momento determinado para hacer decisiones de ese tipo. Pero ¿cuál es la pérdida? Tener el privilegio, la oportunidad de haber amado a alguien, no de que lo hayan amado, sino de haber amado a alguien hasta el final. De haber hecho a alguien feliz con un amor incondicional. ¿Qué me explico esta mañana? Pero ¿cuántos nos casamos para que nos hagan felices o para ser felices? Y como eso no sucede, pues hasta aquí llegamos. Está bien, es una decisión natural. Pero ¿qué es lo que Dios quiere realmente? Que nosotros entendamos, que nosotros miremos cómo funciona el reino y necesitamos aprender a orar para pedir lo correcto. Enséñame los misterios del reino de Dios. Dice 1 Corintios 14:6, que de mi boca salgan solo palabras de ciencia, de revelación, de profecía y doctrina. ¿Se imagina qué vocabulario quiere Dios que desarrollemos? A veces nosotros creemos que el problema son las personas, ¿sí o no? Creemos que el problema está en en aquel, en aquella que ya no se compone. No nos enseña la Escritura que el poder de su palabra está aquí. Aquí, mire. ¿Cuántos creen que las palabras tienen poder? ¿Y cuáles son las declaraciones que hacemos? Cada vez que yo me pongo a estudiar la Escritura y veo la forma correcta de orar, me tengo que andar arrepintiendo de todo lo que no hago y lo que hago mal. Dígame si no es cierto que nosotros, como ya concretamos, juzgamos y condenamos, hacemos declaraciones totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero aquí Pablo nos enseña en 1 Corintios que hay que pedirle a Dios que le dé la manera de hablar correcta. Hermano, están nuestras oraciones llenas de tantas peticiones que corresponden a las añadiduras, que nos olvidamos de las verdaderas peticiones. Señor, este día ayúdame, por favor, que de esta boquita linda, maravillosa, preciosa y hermosa salgan palabras así, edificantes, alentadoras, motivadoras, inspiradoras, llenas de amor, llenas de tu presencia. Señor, que toquen los corazones, que impacten las vidas, que hagan sentir tu presencia a las personas que están a mi alrededor. Que esta boca sirva para dar a conocer tu amor, tu misericordia y el impacto de tu espíritu de una forma sobrenatural en la gente que me rodea. ¿Qué tal esa oración en la mañanita? Y sale usted de su cuarto
Úsame, Señor. ¿Cómo amanecieron? Se ven bien. Están bendecidos. ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Qué bien te ves! Y eso que no te has bañado. Ya me imagino cuando te bañes. ¿Sí me entiende? Una vida que motive, una vida que inspire. Pero eso tiene que ser pedido en la presencia de Dios. Vamos a ser anhelados en la casa, anhelados en el trabajo, anhelados donde quiera que estemos. Dios nos va a poner siempre como cabeza y no por cola, dice la Escritura. Aleluya. ¿Se imaginan los ambientes que podemos generar cuando hacemos las peticiones correctas? Dios nos va a ayudar a hacer su voluntad, no la nuestra. Y tenemos que aprender. Amós 3:7. Revela tus secretos a tus siervos los profetas. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué el Señor tiene que revelar sus secretos a sus siervos los profetas? Profeta, el de que declara, ¿sí o no? El que dirige, el que da dirección. ¿Cómo vamos a declarar una palabra que nos guíe o dirija a hacer la voluntad de Dios? El consejo no debe nacer de nuestro corazón, el consejo debe nacer de la Escritura, para que tenga un impacto sobrenatural. Así es que yo le podría esta mañana leer muchos pasajes, pero se los dejo de tarea. Señor, ¿cómo yo logro tener la revelación de tu Espíritu Santo, la revelación de tu voluntad, la revelación para mi vida? ¿Cuál es la revelación? Muchas veces nos quejamos de los alrededores porque no hemos entendido la función que tenemos que hacer en ese lugar. ¿Sí me explico esta mañana? ¿Qué pasa si a usted lo contratan para que trabaje en un lugar y su lugar va a ser, ¿qué le diré yo? El cajero, el que va a cobrar, y no le enseñan cómo usar la máquina, no le enseñan cómo usted tiene que cobrar, el sistema para cobrar? ¿Usted qué va a ir a hacer ahí? Una gran fila de personas enojadas porque no pasa nada. ¿Y usted qué hace? Empieza a pelear con la gente. Lo empiezan a insultar, entonces se empieza a contestar. Un desastre. ¿Por qué? Porque no hay una función que haga correr la fila. Porque no sabía lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Entonces hizo lo que pensó. El problema cuando no sabemos lo que tenemos que hacer es que entonces empiezan los problemas, ¿verdad? Con nuestro alrededor, y nos suceden las promesas del Señor. Yo creo que Dios esta mañana quiere motivarnos a tener un mayor interés por conocerlo, para tener su revelación en cuanto a su voluntad y entonces hacer las oraciones correctas, creyendo que lo recibiremos. No iremos para ver si pasa, iremos para ver lo que va a pasar, que Dios determinó que así fuera. Dios tiene tantas cosas para nosotros, para suplir todas nuestras necesidades, pero necesitamos realmente hacer la oración conforme a su voluntad. ¿Cuántos creen que estamos aprendiendo a orar esta mañana? ¿Cuántos creen que estamos aprendiendo a tener el pan diario? Pero estamos hablando de una vida en el Espíritu. Por si caminamos una vida únicamente en la carne o en la naturaleza, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? Todo lo natural que necesitamos, todos los bienes materiales. Todas las oraciones van a ser dedicadas ahí. Pero si la Biblia dice que eso es consecuente a la vida espiritual, entonces tenemos que buscar esa vida espiritual que hace posible lo demás. Alguien dijo por ahí, ¿usted cree que una sonrisa va a ser producto de un golpe? ¿O va a producir un golpe de regreso? Y le dice el otro, depende si es sarcástica. Entonces quiere decir que sonreír
también conlleva una actitud, ¿sí o no? Puede que una sonrisa, en lugar de bendecir, moleste, insulte. No me salió bien, pero me entendió. Dos cosas son importantes que usted se lleve entre todas las que le dije, porque le van a generar las demás. Creo que si esta mañana nosotros aprendemos a tener revelación para conocer su voluntad, que eso va a incluir conocer a Dios realmente, cómo Él piensa, cómo Él actúa, qué es lo que Él tiene para nosotros, podremos hacer la segunda con certeza: pedir sabiduría. Porque no es suficiente con la revelación, porque necesitamos saber cómo aplicarla. Y Santiago 1:5 al 8 dice, yo termino: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela. Pídasela. ¿Qué tenemos que pedir? Sabiduría. Hermano, ya no pierda tiempo pidiendo cosas. Esas se van a generar a través de la oración correcta. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Ahora, nada más hay un requisito: pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Por eso yo le digo que las personas que no son de aquí ni son de allá, nunca van a hacer nada. Porque Dios no le va a dar a los inconstantes para que después lo dejen botado o tirado como que no valiera nada. Dios siempre va a dar a aquel que trascienda en todo lo que hace y que permanezca firme en sus convicciones. Así es que yo creo, mis hermanos, que Dios siempre va a trabajar con nuestros corazones para generar todo lo que necesitamos y todo lo que soñamos y todo lo que deseamos. El Salmo 16:7 dice: te alabo y te bendigo, oh Jehová, porque me aconsejas y aún en las noches me enseñas mi conciencia. Creo que hoy puede cambiar nuestra vida si cambia nuestra oración. Hoy cambiará nuestra provisión si cambia nuestra petición. Porque el Señor, a través de Tercera de Juan, dice que su anhelo es que seamos prosperados, ¿qué? En todo. Así como prosperamos espiritualmente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos tienes una revelación fresca para lograr los objetivos conforme a tu voluntad y según tu propósito. Así es que, Señor, si nuestro pan de cada día se refiere a la revelación y la sabiduría para hacer tu voluntad, Señor, hoy declaramos que recibiremos nuestro pan de cada día, el cual hará posible generar todo lo que necesitemos a nuestro alrededor y por sobre todo cumplir con tu propósito, cumplir, Señor, con tu voluntad. Tú te declaraste como el pan de vida y el que a ti va, Señor, jamás tendrá hambre, y el que en ti cree nunca más volverá a tener sed.
Así es que yo declaro que esta palabra, Dios, trae un despertar a nuestros corazones, trae un renuevo a nuestra manera de pensar, para que haciendo las peticiones correctas, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, para el cumplimiento de tu propósito, será más que certero esperar que sucederá. Porque ese es tu plan, porque esa es tu voluntad. Dice tu palabra que cuando tú decides hacer algo, ¿quién se va a poner en medio? ¿Quién podrá evitarlo? Así es que yo declaro, Dios, que somos un pueblo bendecido. Pon tu mano sobre tu corazón y declárate esta mañana bendecido, prosperado. Declárate un hijo de Dios. Declárate con tu revelación diaria de su voluntad, de su propósito, de su sabiduría sobre tu vida, para que de aquí en adelante comience a suceder lo mejor de tu vida. Comiencen a hacerse realidad tus sueños, que se quedarán cortos ante los sueños de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Yo creo, Dios, que muchos más grandes son tus sueños para cada uno de nosotros que los sueños que nosotros mismos tenemos para nosotros mismos, Señor. Yo bendigo a tu pueblo esta mañana. En el nombre de Jesús declaro cielos abiertos, bendición hasta que sobreabunde, y tú reprenderás al devorador, porque tendremos la revelación. Tu palabra dice, Señor, traer los diezmos al alfolí, para que no falte el pan, para que no falte la revelación, porque son una ofrenda, Señor, de nuestra vida, no de lo que conseguimos materialmente, sino es el dar de nuestra vida misma en reconocimiento que tú eres el Dios por el cual somos y tenemos en esta tierra. Muchísimas gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.